Cuando la IA analizó las tomografías computarizadas de las víctimas de Pompeya, la tecnología reveló algo dentro de estos cuerpos de 2000 años que contradecía todo lo que creíamos saber sobre la vida y la muerte antiguas. Durante casi 2 milenios, las víctimas del monte Vesubio permanecieron congeladas en el tiempo, sus últimos momentos preservados, bajo capas de ceniza volcánica, recordatorios inquietantes de una de las erupciones más catastróficas de la historia. Pero en 2024, cuando los investigadores introdujeron los datos de las tomografías en algoritmos avanzados de IA, las máquinas detectaron patrones que los ojos humanos habían pasado por alto durante más de 150 años. Lo que surgió del análisis digital obligó a los expertos a reescribir por completo su comprensión de la Pompeya antigua. Los descubrimientos fueron tan inesperados que algunos investigadores inicialmente cuestionaron si la IA había fallado. No fue así. La verdad dentro de estos cuerpos, sin embargo, era mucho más impactante de lo que nadie imaginaba. Cuerpos atrapados en el tiempo. El 24 de agosto del 79 después de Cristo, el monte Vesubio desató el infierno sobre la ciudad romana de Pompeya. En cuestión de horas, los flujos piroclásticos que viajaban a más de 160 kilómetros por hora engulleron todo el asentamiento. La ceniza supercalentada y el pómez enterraron edificios, calles y aproximadamente 2000 personas que no pudieron escapar a tiempo. Pero el material volcánico que los mató también los preservó. A medida que la ceniza se endureció, formó moldes perfectos de sus cuerpos. En 1863, el arqueólogo italiano Giuseppe Feli desarrolló una técnica revolucionaria. Al verter cuidadosamente yeso en estos moldes, podía recrear los cuerpos de las víctimas con sorprendente precisión. Los moldes revelaron personas acurrucadas en rincones, familias abrazadas, individuos cubriéndose el rostro contra la ceniza ardiente. Cada figura se convirtió en una instantánea tridimensional de la tragedia antigua. Durante más de 150 años, estos moldes de yeso permanecieron en museos y sitios arqueológicos, contando silenciosamente sus historias. Los investigadores podían estudiar sus posiciones, estimar edades a partir de rasgos visibles y hacer conjeturas sobre sus últimos momentos. Pero había una limitación fundamental. El yeso ocultaba lo que quedaba en su interior. Los huesos, dientes y estructuras esqueléticas reales estaban bloqueados, escondidos bajo pulgadas de material endurecido. Los métodos arqueológicos tradicionales chocaban contra un muro. Romper los moldes destruiría los artefactos que los investigadores querían preservar. Durante generaciones, los científicos solo podían especular sobre los secretos bajo la superficie. ¿Eran estas personas sanas o enfermas? ¿Jóvenes o ancianas? ¿Cómo murieron exactamente? Las respuestas permanecían frustrantemente fuera de alcance. Entonces, llegó la exploración moderna y finalmente la inteligencia artificial, la tecnología que ve a través de la piedra. A principios de los años 2000, los arqueólogos comenzaron a experimentar con tomógrafos en los moldes de Pompeya. La misma tecnología que permite a los médicos mirar dentro de pacientes vivos, ahora se aplicaba a víctimas de hace 2000 años. Al principio, parecía ciencia ficción. Finalmente, los investigadores podían mirar dentro sin romper las delicadas cáscaras, pero los resultados eran decepcionantes. Hueso y yeso casi se confundían en densidad, y las imágenes eran fantasmales e incompletas. Una costilla podía parecer un borde de yeso, una mandíbula desvanecerse en la ceniza. Los especialistas discutían sobre lo que veían, y muchos moldes seguían siendo un misterio frustrante. Eso cambió en 2023, cuando un equipo de arqueólogos, radiólogos e ingenieros de IA se unieron para intentar algo radical: introducir décadas de datos de tomografía en sistemas de aprendizaje automático. En lugar de dejar la interpretación al ojo humano,
dejaron que la inteligencia artificial hiciera el trabajo. Los algoritmos no habían sido diseñados inicialmente para arqueología. Habían sido entrenados con miles de tomografías modernas, aprendiendo a reconocer patrones de densidad ósea, detalles dentales e incluso rastros de tejidos preservados. Pero aplicados a Pompeya, se convirtieron en algo completamente diferente. Una máquina con la inquietante capacidad de ver a través de la piedra. El equipo no se detuvo allí. Introdujeron agentes de contraste, tintes especiales inyectados cuidadosamente en los moldes que diferenciaban materiales. Combinados con el análisis de IA, estos agentes permitieron crear modelos 3D codificados por colores. Azul indicaba yeso, blanco hueso y rojo restos de tejido blando aún adheridos. La IA no solo aclaró imágenes borrosas, reconstruyó esqueletos fragmentados por el tiempo, llenando huecos con modelos predictivos basados en lógica anatómica. Aprendió a distinguir yeso de hueso, ceniza de dientes, incluso fibras microscópicas de cartílago adheridas a las articulaciones. Para un humano, los datos eran ruido. Para la IA, era un código que finalmente podía descifrar. El proceso no fue rápido ni simple. Escanear un solo molde podía llevar 12 horas continuas, generando terabytes de datos, seguidos de días de procesamiento algorítmico y referencia cruzada hasta que surgía un cuerpo completo en 3D digital. Una vez completado, los investigadores podían rotar los modelos, hacer zoom en el esmalte dental o el desgaste articular, e incluso retirar digitalmente capas de yeso para revelar los huesos. El Dr. Massimo Ossana, director del Parque Arqueológico de Pompeya, describió la experiencia como abrir una cápsula del tiempo dentro de otra cápsula. Los moldes eran ya una preservación notable, pero la IA mejoró las tomografías, revelando capas de información invisibles desde el 79 después de Cristo. El sistema también detectaba los detalles más pequeños. Microfracturas en cráneos sugerían traumatismos contundentes. Variaciones de densidad ósea revelaban patrones nutricionales infantiles, y en un caso incluso identificó trabajos dentales antiguos, demostrando que la medicina romana era más avanzada de lo que se creía. Pero los escaneos no solo catalogaban heridas, las verdaderas sorpresas surgían de las contradicciones. Junto a evidencia de lesiones catastróficas, había signos de resiliencia, vitalidad e incluso sofisticación. La IA no solo documentaba cómo murieron los pompeyanos, sino cómo vivieron, y esto era más evidente en sus dientes, el descubrimiento que lo cambió todo. Cuando aparecieron las imágenes mejoradas por IA de los dientes de las víctimas, el equipo pensó que había un error. Los dientes parecían demasiado perfectos, sanos y modernos. Repitieron los escaneos, comprobaron calibración, todo funcionaba correctamente. La conclusión era ineludible. Estos antiguos romanos tenían dientes mejores que la mayoría de las personas hoy en día, algo que no debería ser posible según la sabiduría arqueológica convencional, que sostenía que las poblaciones antiguas sufrían mala salud dental por falta de fluoruro, pasta o cuidado adecuado. Sin embargo, los escaneos mostraron algo completamente diferente. Dientes con mínimo deterioro, casi sin caries y poco desgaste, incluso en personas de 40 o 50 años con dentadura completa. El análisis reveló grosor de esmalte y densidad ósea alrededor de raíces dentales superiores a los promedios modernos, dientes de calidad de campeonato. La pregunta, ¿cómo? La respuesta surgió al cruzar datos de tomografía con estudios geológicos y análisis químicos de alimentos preservados. Los pompeyanos tenían una dieta naturalmente rica en flúor y minerales gracias al Vesubio y su suelo volcánico fértil, además de agua con flúor natural, y consumían granos enteros, verduras frescas, aceite de oliva y pescado,
con muy poco azúcar procesada, siguiendo una dieta mediterránea saludable. Los patrones de desgaste dental también contaban historias de vida, indicando uso de dientes como herramienta o hábitos ocupacionales. Cada diente era un detalle biográfico. Y aún más sorprendente, estas personas no eran frágiles ni enfermas, eran sanas y fuertes, lo que hacía más perturbadora la realidad de sus últimos momentos. Pero los dientes eran solo el inicio. Las reconstrucciones por IA comenzaron a reescribir la historia, corrigiendo errores de identificación de género, edad y posición social, mostrando víctimas previamente asumidas como mujeres eran hombres, adolescentes mal interpretados, y exponiendo que la jerarquía social de Pompeya era más compleja de lo que se pensaba, basada en densidad ósea, nutrición y desarrollo infantil. La IA no dejaba lugar a narrativa, solo reportaba lo que los huesos revelaban, y con cada escaneo, la historia de Pompeya se reescribía con precisión sin precedentes. Varias víctimas que en las placas del museo aparecían como ancianas resultaron ser de mediana edad. Un individuo estimado en más de 60 años tenía en realidad poco más de 40, lo que cambia la comprensión demográfica de quienes permanecieron en Pompeya, ya que los relatos históricos sugieren que muchas familias adineradas huyeron al comenzar la erupción, dejando atrás esclavos y quienes eran demasiado pobres para escapar. Pero los escaneos por IA mostraron una amplia distribución de edades, incluyendo adultos sanos en plena madurez, personas que deberían haber podido evacuar. ¿Por qué se quedaron? ¿Estaban atrapados? ¿Subestimaron el peligro hasta que fue demasiado tarde? Las edades revisadas reabrieron viejas preguntas. Los hallazgos más perturbadores provinieron del análisis de traumatismos. La IA podía medir ángulos de impacto y distribución de fuerza de formas imposibles para los humanos. Algunas víctimas presentaban lesiones defensivas, brazos levantados para proteger el rostro, manos fracturadas por intentar cubrirse, demostrando que murieron luchando por sobrevivir y no aceptando pacíficamente el destino, mientras que otras no mostraban heridas defensivas, sugiriendo muerte instantánea. El cráneo de una víctima mostraba una fractura circular perfectamente deprimida, consistente con un impacto de bomba volcánica del tamaño de un pomelo a velocidad terminal, que habría matado al instante, sin que la persona supiera lo que sucedía. Los restos infantiles mostraban evidencia particularmente desgarradora. La IA detectó fracturas curadas en esqueletos jóvenes, sugiriendo lesiones de la vida cotidiana en la antigua Roma, caídas, accidentes o posibles abusos, demostrando que no eran víctimas idealizadas de un mundo perfecto, sino niños reales con dificultades reales que murieron en el desastre volcánico más violento de la historia. Y aún así, estas historias individuales señalaban una verdad mayor que desafiaba todo lo que los arqueólogos creían sobre Pompeya. La verdad perturbadora sobre cómo murieron se reveló. Durante décadas, la narrativa aceptada fue casi poética. Pompeya, sorprendida por el Vesubio, murió de forma relativamente pacífica por asfixia o exposición al calor, mientras la ceniza los cubría suavemente. Y los moldes reforzaban esta idea. Personas acurrucadas junto a las paredes, aparentemente en reposo, pero los escaneos por IA destruyeron esta narrativa cómoda, revelando que la mayoría murió violentamente, traumáticamente y de maneras absolutamente aterradoras, acumulándose los detalles perturbadores con cada escaneo. Lesiones craneales, huesos rotos, colapso de espinas, impactos aplastantes. La avalancha piroclástica que mató a la mayoría no era solo ceniza caliente flotando, sino una avalancha supercalentada de gas y rocas, viajando más rápido que un huracán, con temperaturas superiores a 260 grados Celsius, golpeando con fuerza física comparable a un coche. Los escaneos mostraron daños esqueléticos consistentes con impacto directo y presión,
imposibles de explicar por caídas simples, y hallazgos especialmente perturbadores incluyeron posturas inducidas por calor. Algunos cuerpos mostraban la posición pugilística, con extremidades recogidas y puños cerrados por contracción muscular extrema. La interpretación tradicional sugería un espasmo final de muerte, pero la IA reveló algo peor. Muchas víctimas aún estaban vivas cuando el calor comenzó a afectar sus cuerpos. La IA también detectó calcificación del tejido cerebral, depósitos químicos anormales que podrían dañar los cráneos desde dentro. Varios mostraron evidencia de este proceso, recordando la intensidad y horror de la erupción. Los sistemas respiratorios mostraron daños térmicos extremos, cambios en la estructura ósea de cavidades nasales y garganta consistentes, con inhalación de gases supercalientes. Los tejidos desaparecidos, pero el daño óseo contaba la historia. Las víctimas inhalaron aire lo suficientemente caliente para incapacitarse al instante o en segundos. Los escaneos también revelaron qué ocurrió primero y qué sucedió tras la muerte. Algunas fracturas mostraban sangrado y respuestas de curación limitadas, indicando que la persona seguía viva tras la lesión, mientras que otras fracturas no mostraban tales indicadores, ocurriendo probablemente post-mortem por el peso de los escombros. Esto es inquietante. El análisis de patrones de trauma, combinado con datos geológicos, sugiere que muchas víctimas sobrevivieron a la primera avalancha piroclástica solo para ser asesinadas por olas subsecuentes. Algunas mostraban evidencia de moverse a distintas ubicaciones y patrones de lesiones laterales, sugiriendo que se reubicaban mientras estaban heridas antes de un golpe final mortal. Un caso particularmente trágico mostró fracturas defensivas en ambos brazos, fractura de costilla parcialmente curada días antes de la erupción y luego trauma masivo en la parte posterior del cráneo. La persona ya estaba herida, levantó los brazos para defenderse y recibió un golpe por detrás. La IA reconstruyó sus últimos momentos con horrible claridad. Herida, intentando protegerse, muerta por un golpe que nunca vio venir. Los escaneos también indicaron graves daños faciales que habrían causado un dolor inimaginable. Estas personas no fueron preservadas pacíficamente. Soportaron algunas de las fuerzas naturales más violentas de la historia. La IA reveló que las poses pacíficas de los moldes nunca fueron la verdad completa. La narrativa cómoda de preservación tranquila era siempre una fantasía moderna. La realidad, ahora probada por tecnología avanzada, es mucho más oscura. Esto tiene implicaciones para la arqueología. Los escaneos de Pompeya representan un cambio fundamental en cómo estudiamos el pasado, pues por primera vez la tecnología puede revelar verdades sin filtrar por interpretación humana, sesgos o deseos. La IA no crea historias que queramos escuchar, muestra lo que realmente ocurrió, incluso cuando es incómodo. Y este descubrimiento va más allá de Pompeya. El proyecto demostró que la IA combinada con imágenes médicas puede desbloquear secretos sin perturbar el artefacto. Museos en todo el mundo reconsideran sus colecciones. ¿Cuántas momias, restos preservados y artefactos sellados contienen secretos que podrían revelarse con análisis similar? Las posibilidades son enormes. Otros sitios arqueológicos ya aplican estas técnicas, estudiando cuerpos de turba en Europa del Norte, restos de la Edad de Hielo y momias egipcias con escaneos CT mejorados por IA para descubrir detalles ocultos. Un cuerpo de turba danés, estudiado durante décadas, fue escaneado y reveló tatuajes que ningún observador humano había detectado. Momias egipcias aportan nueva información sobre enfermedad, dieta y procedimientos médicos, revisando nuestra comprensión de la atención médica antigua. Cada escaneo revela cuánto nos hemos estado perdiendo, y la tecnología también democratiza la investigación. El análisis arqueológico tradicional
requería acceso físico a los artefactos, lo que significaba que solo unos pocos expertos podían estudiarlos a la vez. Los escaneos digitales mejorados por IA crean modelos 3D que pueden compartirse con investigadores en todo el mundo, de modo que un científico en Tokio, por ejemplo, puede examinar el mismo esqueleto virtual que un colega en Nueva York, ambos trabajando con datos idénticos, acelerando los descubrimientos y reduciendo las barreras que a veces han limitado el progreso arqueológico. Pero los hallazgos de Pompeya también plantean preguntas inquietantes sobre cómo memorializamos la tragedia. Las víctimas del Vesubio han sido objetos de exhibición durante más de 150 años. Millones de turistas han contemplado los moldes de yeso, tomando selfies con los muertos preservados. Y ahora sabemos que estas personas no murieron pacíficamente. Murieron de maneras que podemos medir, analizar y casi revivir a través de los escaneos. ¿Cambia eso nuestra responsabilidad hacia ellos? Algunos investigadores proponen retirar los moldes de la exposición pública, argumentando que exhibir personas que murieron traumáticamente, ahora que comprendemos la verdadera naturaleza de su muerte, roza la explotación, mientras que otros sostienen que los moldes son poderosas herramientas de educación histórica y memoriales de catástrofe. El debate se ha intensificado a medida que los hallazgos por inteligencia artificial hacen que las víctimas se sientan más reales, humanas y dignas de respeto que lo que antes se consideraba. El hallazgo de dientes perfectos destacó especialmente esta tensión, ya que los medios se enfocaron en el dato interesante de que los romanos antiguos tenían mejor salud dental que las personas modernas, perdiendo a menudo el contexto más oscuro. Estos individuos increíblemente sanos murieron con agonía, y la trivialidad corre el riesgo de eclipsar la tragedia, recordándonos que la tecnología puede revelar hechos, pero los humanos todavía controlan cómo se enmarcan y recuerdan esos hechos. También hay una dimensión filosófica en lo que logró la IA. Durante 2000 años, estas víctimas existieron en un estado de conocimiento parcial. Podíamos ver sus formas externas, pero no sus verdades internas, y la IA cerró esa brecha, alcanzando a través de milenios para resucitar información perdida, como si los médicos examinaran pacientes 2 milenios demasiado tarde, dando diagnósticos que nadie pidió, pero que la historia exige. Esto plantea una pregunta final. ¿Qué significa usar máquinas para resucitar la verdad del silencio del tiempo? La IA no solo revela información, actúa como una forma de viaje temporal. No podemos estar en el 79 después de Cristo, pero los algoritmos pueden extraer lo que aún sobrevive, mensajes escritos en hueso, ceniza y esmalte que podemos leer por primera vez. El análisis de las tomografías de las víctimas de Pompeya ha hecho algo tanto notable como inquietante. Nos obliga a confrontar a los humanos reales detrás de los artefactos, los dientes perfectos, las muertes violentas y las suposiciones sobre género e identidad alteradas. Cada descubrimiento despoja otra capa de las historias que creíamos conocer. Creíamos entender a estas personas, pero la IA probó que no las conocíamos en absoluto, lo cual es perturbador, no porque los hechos sean macabros, aunque muchos lo sean, sino porque revela lo fácilmente que proyectamos nuestras propias suposiciones sobre el pasado sin conocer todos los hechos. Entonces, ¿qué piensas? ¿Ha devuelto la IA finalmente la voz a las víctimas de Pompeya o todavía estamos solo rascando la superficie? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en nuestro próximo video.